¿Me escuchas bien ahí donde estoy? ¿Seguro? ¿Así me escuchas bien? Hola, espero que estén muy bien todos. Estamos aquí afinando unos detalles para poder iniciar. Estoy conectándome con otra compañera por acá, por el portátil, por WhatsApp, para poder alinear bien la transmisión, porque ella está compartiendo a otros grupos. Entonces estoy esperando a que ella me confirme si todo está fluyendo bien. ¿Me escuchan bien, Sandra? ¿Me escuchas? Sé que algunas personas me van a estar escribiendo, me van a estar por ahí saludando, y ahorita les doy respuesta eh, a ellos. Sandra, ¿así estamos bien? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas? Perfecto, ok, entonces puedo iniciar. Vamos a hacer acá un detalle. Un segundo. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que todo, gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en este día tan importante y tan especial. Lo primero que quiero aclarar es que algunas personas que se están conectando directamente y que de pronto me van a estar escribiendo, más tardecito les respondo, más tarde les contesto, dado que a través de una compañera nos está haciendo una comunicación con otros grupos y ella me va a estar enviando unos mensajes para poder dar respuesta, ir contestando. Entonces la idea de todas maneras es abordar a las preguntas y a las inquietudes que de pronto cada uno pueda ir teniendo. Muy bien, primero que todo quiero agradecerle a Sandra Bolcek por permitirnos este espacio en el que nos la vamos a pasar chévere, en el que vamos a conocer un poco acerca de lo que es Dioser, de lo que es la programación neurolingüística, y de dónde se puede hacer la aplicación. Así es que muchísimas gracias por permitirnos este espacio, y a todas las personas que nos están viendo en este momento les agradezco muchísimo, y que espero que lo disfruten y que se diviertan bastante en este momento. Bueno, algunos se podrán preguntar, vení, y este man no se va a presentar, este man que no va a decir quién es, y finalmente no es tan importante, hagámoslo algo distinto. Lo realmente importante es que tengo toda la disponibilidad y toda la actitud para poder darme a ustedes y poder entregarles una información importante, una información que nos va a enriquecer y que todos vamos a aprender de ella. Entonces, bueno, no siendo más ni menos, eh, empecemos un poquito hablando de, venga, ¿qué es Dioser? ¿Quién es Dioser? Y Dioser es una marca, es una marca que creamos una compañera y yo, y que en este momento voy a aprovechar para hablar sobre ella. Ella es Marix Herrera, es una compañera, es una colega que le agradezco enormemente también por estar participando de este proyecto tan bonito, porque nos juntamos y es un dúo en donde hacemos una excelente pareja. Entonces, Marixa también es una de las personas entonces que hace parte de este equipo, y quiero aprovechar en este momento para decirles que recuerden que el próximo 16 de abril Marixa va a estar en un espacio como este. Eso es un jueves a las 4 de la tarde, en donde va a hablar, va a contarnos acerca de técnicas de programación neurolingüística aplicadas de una manera práctica, en donde todas las personas las podemos utilizar, y mucho más en estos momentos en los que nos encontramos van a caer súper bien. Entonces espero que les guste, espero que lo puedan
que puedan participar de ese espacio y que nos acompañen en ese momento. Perfecto. Entonces, les quisiera preguntar a ustedes, para poder explicar un poco lo que es Dios Ser, recuerden en alguno de sus momentos, en alguna situación, cuando ustedes se han dicho algo como, venga, es que yo no. Vení, Byron, pero ¿cómo así que yo no? Sí, a veces nos decimos y tenemos conversaciones propias en donde decimos, es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy capaz de pintar, es que yo no soy capaz de llevar mi proyecto productivo, es que yo no soy bueno para hablar en público, es que yo nací así y nada que hacer, así somos y así estamos. Pregúntenselo, visualícenlo, escuchen lo que se decían en ese momento y sientan eso que se siente al momento de la pregunta. Y finalmente, cuando tengan ese momento, ¿qué ocurre? Recuerden que en ese instante ustedes están haciendo una declaración: yo no puedo, yo no soy capaz. Y es una declaración. Y prácticamente se vuelve como el eslogan de cada uno de ustedes en su vida. Y de hecho, si ustedes se ponen a revisar, van a tener muchísimos eslogans en su vida, que si revisan van a encontrar. Y este es uno: el yo no, el yo no puedo, el yo no sé, el yo soy así. Entonces, prácticamente se vuelve un ancla e imposibilita la capacidad de que podamos entender de que podemos cambiar de un punto a un punto B, porque es que yo nací así. Entonces, esto se vuelve prácticamente como un 11º mandamiento donde es inquebrantable, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque ese eslogan nos lleva desde que nacemos hasta que morimos y durante toda la vida lo venimos arrastrando. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros podemos transformarlo, podemos hacer un cambio, podemos saltar del yo al ser. Y ahí es donde actúa Dios Ser, este equipo maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros desde el yo llevamos a la persona a través de los cambios a que logre el ser. Del yo a la transformación del ser. Del yo a la trascendencia del ser. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos y eso es finalmente lo que traduce esa hermosa palabra que es Dios Ser. Es hacer un paso de un punto a un punto B. Es generar un puente del yo al ser. Eso es lo que nosotros realizamos y eso es lo que significa y ese es como nuestro elemento. Entonces, precisamente el eslogan nuestro es: somos un poderoso equipo. Somos un poderoso equipo no porque estamos Marix y yo, no, es porque algunas personas son capaces de hacer los cambios de manera individual y eso está súper bien, que son autodidactas y porque tienen la capacidad de hacerlo, pero hay otras que de pronto necesitan de apoyo, necesitan de una guía, necesitan de una orientación, necesitan de un facilitador y ahí estamos Marix y yo para poder ayudar a estas personas o a quien lo considere y quiera generar un cambio en su vida para que vaya del yo al ser. ¿Y el ser por qué? Porque es que en el ser es donde encontramos nuestra mayor potencialidad y allí es donde realmente nos convertimos en lo que nosotros somos. Porque es que cuando decimos yo soy, realmente no es solamente lo que podemos alcanzar, hay algo más allá. Y ahí es donde queremos llevarlos a que se descubran. Por eso es muy importante que en este momento de vida en el que nos encontramos, en esta situación mundial en la que nos encontramos, ustedes no hagan un viaje afuera, sino que hagan un viaje al interior de ustedes. Ahí es donde está el valor, que viajen al interior de ustedes. ¿Para qué? Para que se transformen, para que realmente encuentren el valor.
Perfecto. Entonces espero que hasta ahí vayamos entendiendo. Y me gustaría recomendarles una película que explica muy bien esto que yo estoy mencionando. La película se llama si, vamos a ver, por acá se me embolató un poquito, se llama Si no despierto. Esa película la van a encontrar en Netflix, yo la vi hace una semana y media más o menos, y es muy buena, explica, mejor dicho, hace una ejemplificación de lo que yo les estoy explicando, de esa capacidad de que la persona tiene cuando se define de lo que es, hacia dónde va. Muy bien, se la recomiendo, ojalá la vean y que lo anoten. Perfecto. Entonces, finalmente, uno de los elementos importantes que ustedes deben de tener y considerar es que nosotros en Dioser actuamos en una transformación mental cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura finalmente es el pueblo, la cultura son nuestras raíces, la cultura inspira evolución, la cultura es de todo aquello que nosotros tenemos desde que nacemos. Desde ahí vienen las costumbres, vienen nuestras acciones, cómo nos comportamos. Y acá es donde tenemos que cambiar. Culturalmente, mentalmente es donde debemos de hacer una transformación. Entonces, espero que durante todo este espacio que vamos a tener con ustedes podamos realmente tocarles y dejarles una semillita ahí en su corazón para que entiendan de que nosotros somos un equipo que está dispuesto a apoyarlos y a estar con ustedes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, permiso. Perfecto. Entonces, recuerden lo siguiente. Si bien nosotros generamos transformaciones, entonces es muy importante que entendamos que actualmente en lo que estamos viviendo es un entorno VUCA. VUCA, pero ¿qué es VUCA? VUCA significa volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y Dioser tiene la capacidad y está preparado para trabajar en esos ambientes. Ojo, cuando nosotros hablamos de VUCA no quiere decir que tenemos que tener cuesta arriba nuestros objetivos, que siempre es un desgaste, que siempre es una carga, que siempre es difícil, que siempre es complejo. No, simple y llanamente los ambientes VUCA tienen unas variables en donde están presentes todo el tiempo y depende de la forma en cómo nosotros las veamos, cómo nosotros las abordemos, es finalmente lo que nos da la posibilidad de poder enfrentarlas, ¿sí? Entonces, VUCA es el entorno en el que nosotros trabajamos. Recuerden, volatilidad, ¿sí? Incertidumbre, ¿sí? Cambiante y ambiguo. 4 cositas, 4 cosas, la voy a hacer así, listo. Muy bien, entonces ténganlo muy presente. Nosotros hacemos trabajos de desarrollo personal, trabajamos para potenciar el liderazgo de las personas, trabajamos empoderamiento profesional, trabajamos en temas de orientación vocacional y no solamente aplicamos la programación neurolingüística, sino que también aplicamos otros modelos importantes como lo son el modelo de empoderamiento vocacional que nosotros, Marixa y yo, lo que hicimos fue un trabajo para poder esbozar nuestro propio modelo y poder aplicarlo a las personas que bien pueden ser adolescentes o adultos. Tenemos el tema de empoderamiento de competencias que finalmente todos los seres humanos lo requerimos y en muchas ocasiones creemos que no somos capaces de
de desarrollarlas. Entonces trabajamos para ello, también lo hacemos. Y trabajamos también con empresas y con personas que de pronto requieran hacer un emprendimiento, haciendo un empoderamiento, identificando los métodos y las formas para lograr que la persona que requiere sacar su proyecto adelante, lo pueda hacer. Entonces, finalmente, eso es en lo que nosotros nos enfocamos y ahí tenemos varios elementos. Igual, si de pronto alguna de las personas quiere conocer un poco más sobre nosotros, está nuestra página en Instagram, nuestro Instagram, que es @dioser_coaching, ahí nos pueden encontrar. Incluso ahí van a encontrar contenidos de los cuales ustedes pueden usar y aplicar en este momento. Recientemente, hace una semanita, sacamos un tema de amor propio que es bien interesante, bien bacano, en donde ustedes se pueden usar de ese material en este momento. Todavía está disponible para ustedes y bueno, y ahí está, y nos pueden contactar para estos casos. Perfecto. Ahora bien, hablemos de la PNL. ¿Qué es eso tan raro? ¿Eso de dónde salió? ¿Eso con qué se come? Y bueno, resulta de que la PNL nace por allá más o menos a finales de los 70, a principios de los 80, con dos personajes muy importantes. Uno de ellos es Richard Bandler y el otro es John Grindel. Estos dos personajes estudiaban juntos y resulta que empezaron a estudiar unas personas que son súper exitosas o que fueron súper exitosas en su momento, a tres psicólogos. Uno de ellos era Virginia Satir. Virginia Satir es una de las personas que ha trabajado o que trabajó y que fue súper pionera y exitosa para trabajar las terapias de familia. Ella decía, si alguna persona de la familia, por decir algo, había un alcohólico, toda la familia necesitaba que también tuviera sus terapias, sus sesiones. Ella fue una de las personas que estudiaron. Otra de las personas que estudiaron estos dos personajes fue Fritz Perls. Fritz Perls, él fue un psicólogo también en donde trabajó mucho el tema gestal, la psicoterapia gestal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que aborda desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, todo el ciclo de vida de una persona, su niñez, su adolescencia, el tema juventud, el tema de la adultez y el tema de la vejez. Entonces mira todas esas etapas del camino y hace terapias con él. Y otra de las personas que estudiaron fue a Milton Erickson, un hipnotista, él también obviamente un psicólogo. Richard Bandler, un matemático, también psicólogo, el tema también psicólogo, fue también inclusive un ingeniero informático, y John Grindel, todo un lingüista que trabajaba mucho con temas de cómo era el lenguaje, cómo las personas se comunicaban, y un experto en eso. Entonces, después de que Richard y John Grindel estudiaron estos tres personajes, de allí lo que hicieron fue extraer y poner en palabras cada una de las cosas que estos personajes hacían y los hacían exitosos. Entonces lo que desarrollaron fue un modelo que se llamó la programación neurolingüística. ¿Y fue para qué? Para ponerlo al uso del público, al uso de las personas. Entonces fíjense ustedes, muchas personas hoy en día dicen, venga, la programación neurolingüística, esa vaina, ¿dónde salió eso? ¿Por qué eso suena como algo tan extraño? Eso es como marciano. Pero no, fíjense que nació del derivado de la psicología, de un estudio de unas personas que realizaron para que
desarrollaran un método súper chévere y lo pudieran poner allí. Perfecto. Entonces, estos dos personajes finalmente expusieron este material y fue todo un éxito. Y por eso es que hoy en día yo y Dioser lo tenemos como base de nuestra plataforma, de nuestro proyecto. Muy bien. Resulta entonces que la programación neurolingüística la podemos definir prácticamente como que es una serie de herramientas, una serie de técnicas que ayudan a las personas a realizar cambios. ¿Y cambios que en el corto tiempo? ¿Sí? Corto tiempo. Un segundo, voy a mirar de cuánto se puede poner una persona pasar del yo al ser. Es una pregunta que está haciendo Sandra. Muy bien, Sandra pregunta que cuánto tiempo puede pasar una persona o se puede demorar una persona en pasar del yo al ser. Bueno, fórmulas para esto no hay. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su forma, su estilo. Es decir, la receta que para una persona le funcione no quiere decir que para otra sea igual y con esta le va a funcionar perfectamente. Entonces, no necesariamente, o sería irresponsable de mi parte decir, no, te vas a demorar un día, no, te vas a demorar un mes o un año. No, sería muy irresponsable realmente. Eso depende de cada persona, ¿sí? Entonces, eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, como les decía, la programación neurolingüística es un conjunto de herramientas que ayudan para generar cambios al corto tiempo. Ese es uno de los valores diferenciadores, ¿sí? Hacer cambios en el corto tiempo. Perfecto. Entonces, si desglosamos la palabra programación neurolingüística, hablamos de programas, hablamos de lengua, ¿sí? Hablamos de neuro. Entonces hablemos de la primera, que es cortica para explicarla. Cuando hablamos de programación, hagan de cuenta como una computadora que tiene un montón de conexiones y de enlaces internos en donde genera esa comunicación a través de todos sus circuitos, ¿sí? Y es un programa, y todos tenemos programas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de neuro, pues estamos hablando de que involucra el sistema neurológico que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y el tercero, que es la lingüista, hablamos de que es la manera en cómo nosotros nos comunicamos y cómo el cerebro, mediante la palabra hablada o no hablada, interpreta y entiende las cosas. Entonces, por eso esos tres elementos están conjugados: programación neurolingüística. Por eso hablamos de ahí. Entonces, venga, esto no es raro, solamente que tiene un nombre muy marciano, un nombre súper cuadriculado, y creemos que entonces a usted lo van a ir a programar y va a salir entonces como un robot de allá actuando. No, no es así, así no funciona esto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que es una idea equivocada de pronto de algunas personas que creen que esto es algo como esotérico incluso, pero no, no es así, ¿sí? Muy bien. Entonces, no sé si por acá hay alguna otra pregunta. No, no hay preguntas. Bien, entonces podemos seguir avanzando. Muy bien. Listo. Resulta que la programación neurolingüística, allí trabajan un componente súper importante, súper importante, y es el inconsciente. ¿Cómo les parece que nosotros tenemos el 5%, solo el 5% es consciente y el resto es inconsciente? Pero ¿saben qué? Por fortuna es inconsciente. Y yo les pregunto en este momento, evalúense, ¿cuántas veces ustedes durante el tiempo que llevamos transmitiendo han tragado saliva, por ejemplo? ¿Se han dado cuenta de eso?
¿cuántas veces han parpadeado? ¿Saben cuántas veces durante este tiempo que ha transcurrido? No, eso lo hace nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, por fortuna, el 95% es inconsciente. Inconsciente. Ustedes se imaginan donde a nosotros se nos hubiera otorgado la capacidad de manejar todos estos actos que son tan inconscientes como el hecho de respirar. Yo creería que si me voy a dormir, ahí me muero prácticamente. ¿Por qué? Porque se me va a olvidar cómo hacerlo, ¿sí? Y por eso esa inconsciencia o ese inconsciente es el que hace un montón de funciones de manera sincronizada y bien hechas. Por eso nos dieron el 5% para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos en cualquier momento. Si usted se quiere enredar la vida, se la enreda con el 5%, ¿sí? Entonces yo tenía, por ejemplo, una amiga que yo le preguntaba, venga, ¿te casaste? ¿Cómo que te casaste? Sí, me casé. ¿Y ese es tu novio? Sí, ese es mi novio. ¿Y ese no es el que de pronto te golpea o que de pronto te trata mal? Sí, pero ¿y entonces por qué te casaste? No, pues resulta de que él había dejado de beber 2 semanas. Ya, 2 semanitas, 2 semanitas. O sea que por eso es el novio. O sea, no no vio lo que se venía a venir, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque a veces actuamos y no estamos con los pies en la tierra, no estamos realmente conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, qué estamos eligiendo, qué queremos en la vida. Por eso es muy, muy, muy importante que nosotros hagamos este viaje al interior para que podamos develar a través de esos patrones que nosotros tenemos y que la programación neurolingüística nos permite conocer e identificar para que podamos trabajar en ellos y reprogramarlos. Y eso es súper importante. Yo soy un afortunado de haber conocido esta herramienta. Yo fui deportista, digamos que lo llevo en la sangre, aunque hoy en día no lo aplico o ya no soy un deportista de alto rendimiento, pero definitivamente hoy en día dentro de sus aplicaciones la programación neurolingüística lo hacen allí con los deportistas, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos presente en que esta es una herramienta que nosotros podemos trabajar supremamente bien. Hay otro componente bien interesante. Hay un señor que se llama Paul MacLean. Él es un neurocientífico y la programación neurolingüística también involucra estos componentes. Paul Link lo que dice es, venga, el cerebro se divide en 3 partes, ¿cierto? Uno es el neocórtex, que es nuestra parte racional, otro es el límbico, que es nuestra parte emocional, y otro cerebro es el reptiliano. Y él lo que está diciendo no es que el cerebro se divide en 3, solamente es una forma de esbozarlo y de explicarlo, porque finalmente el cerebro es integral y funciona de manera holística. Y el 85% de nuestras decisiones, oígase bien, están relacionadas al límbico y al reptiliano. Solo el 15% hace referencia al neocórtex, o sea, a nuestra racionalidad, ¿sí? Entonces miren lo importante de que conozcamos y de que sepamos cómo esta maravilla de cuerpo que tenemos los seres humanos y que tenemos en nuestra mente, algo que se llama cerebro, tiene unas formas de actuar, unos mecanismos que se conectan, y si nosotros logramos entenderlo, logramos transformar muchas de las cosas de nuestras vidas. Muy bien. Resulta de que el cerebro es un elemento súper maravilloso en la programación neurolingüística y él
guarda muchísima información, mucha información. Él genera un montón de caminos, de cadenas en nuestro cerebro. ¿A través de qué? A través de las fotos, imágenes, a través de los sonidos, a través de la kinestesia, olfato, el gusto. Entonces, él empieza a atar un montón de caminitos en nuestra mente y él va conectando todo eso como un recuerdo. Entonces, es muy importante que sepamos que estos elementos son los que crean una huella en nuestro interior y que nos hacen reaccionar, que nos hacen actuar, que nos hacen decir cosas, porque generamos una huella en nosotros a través del back, visual, auditivo, kinestésico, y dentro del kinestésico está el olfato y el sentido y el tacto, ¿sí? Una pausa por acá. Por acá me están preguntando, me dicen, ¿cuánto tiempo me puede llevar un cambio de hábitos desde el consciente? A ver, primero que todo, nosotros sabemos que cuando queremos hacer cambios desde el consciente, nos va a tomar un poco más de tiempo que si trabajamos desde el inconsciente. Más no quiere decir que se pueda, no quiere decir que no se pueda realizar, se puede hacer, pero nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Como les exponía ahora, eso depende mucho de cada individuo, de cada persona, como les digo, o como les dije ahora. La receta y la fórmula no es igual para una persona u otra, puede variar. ¿Por qué? Porque cada ser humano ha vivido distintas experiencias, cada ser humano tiene en su ADN, tiene experiencias, tiene vivencias, tiene situaciones, ha grabado culturalmente un montón de cosas, ¿sí? Creencias, hábitos. Entonces es muy difícil llegar a decir, el responsable de mi parte, decir cuánto tiempo se demora. Depende de cada quien. Hay personas que pueden hacer cambios en un día. Y cuando hablo de un día no hablo de 24 horas. Hablo que hay personas que pueden hacer cambios en 30 minutos. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace es tan contundente y tan impactante en la persona que le permite switcharse rápidamente. Y ahí es donde está muy bien. Perfecto. Entonces íbamos en el visual, el auditivo y el kinestésico. Muy bien. La programación neurolingüística tiene alrededor de 10-11 principios. Yo voy a hablar en este espacio solamente de 4 de ellos, que son bastante interesantes. Y es más, si ustedes la cogen, esto les puede ayudar muchísimo. Yo sé que la hemos hablado en distintos momentos en donde ustedes lo pueden aplicar, porque como principios incluso pueden apoyar demasiado a la persona. Miren cuáles son. Uno de ellos es el mapa. El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir que el mapa no es el territorio? Quiere decir que una persona ve las cosas como es y no como son. Es decir, otra persona, fulanito, peranito, puede estar viendo exactamente lo mismo o lo puede estar viendo diferente. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Lo que nosotros vemos y lo que para nosotros significa algo, no necesariamente para otra persona es exactamente lo mismo. Para el otro individuo puede ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, es allí donde hay una premisa que dice el mapa no es el territorio. Esto en la programación neurolingüística se llaman las presuposiciones, ¿sí? Otro elemento que tenemos allí es importante, es que todo recurso que requiera una persona está incorporado en sí mismo. Es decir,
el penelista o las personas que trabajamos con esta herramienta confiamos y entendemos de que los recursos que necesita cualquier individuo, cualquier ser humano, están instalados en esa misma persona. ¿Qué hay que hacer? Hay que descubrirlos, desarrollarlos y sacarlos a la luz. Y eso se llama empoderar a la persona, porque a nosotros nos interesa que la persona tenga la capacidad de actuar sola, de poder aprender las herramientas y poder aplicarlas. No que dependa de nosotros. La idea es que conozca cómo es esa persona para que pueda desarrollar sus potencialidades y sus capacidades. Y por eso entendemos que los recursos están dentro de esa persona. Por acá había otra pregunta. Un momento que hace sentir que ya no tiene nada de todo lo que sabía. A ver, yo veo, no alcanzo a ver, dame un segundo. Dice, ¿cómo se puede vencer un mal momento que te hace sentir que ya no tienes nada o todo lo que sabías se te olvide? Pregunta María Regina. María, no entiendo muy bien tu pregunta. De pronto, como lo logro entender, es qué mecanismos podemos utilizar para poder olvidar o para poder transformar momentos en donde se sintió bastante incómodo. Pues miren, una de las herramientas que nosotros utilizamos es la hipnosis, y la hipnosis es un elemento que ayuda mucho a borrar, o no a borrar, a transformar la experiencia vivida para que eso que de pronto te molestó en algún momento pase. ¿Sí? Esa es una de las maneras. Muy bien, entonces continuemos. Llevamos dos. El mapa no es el territorio. Segundo, todas las personas cuentan con los recursos propios. Tercero, toda intención positiva, todo acto tiene una intención positiva. Ese será nuestro tercero. Un segundito que me están escribiendo por este otro medio. Por aquí dice, empecemos ya. ¿Cómo los hábitos que tengo que ir a cambiarlos? ¿Cuánto tiempo me va? Adriana Restrepo preguntó, ¿cuánto tiempo me puede llevar un cambio de hábitos desde el consciente? ¿Cómo se puede descubrir mejor la capacidad? Personas. Muy bien. Voy a hacer una pausa aquí, o mejor dicho, voy a explicar primero este principio que acabo de mencionar, y es que todo acto tiene una intención positiva. Sí, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan de las chanclas voladoras, ¿sí? ¿Y saben a qué me refiero? Cuando sus mamás o sus papás, yo qué sé, les tiraban la chancla o les iban a reprender, ¿cierto? Esto realmente no es que yo lo aplauda o lo avale, finalmente era una acción que generaban los papás y era la mejor forma que ellos tenían en su momento para educarnos, ¿sí? Pero finalmente eso generó en nosotros una recordación bien importante, que la próxima vez que yo fuera de pronto a desobedecer a mi papá o a mi mamá, la chancla voladora iba a aparecer. Entonces, ellos, en su intención amorosa de enseñarnos, de educarnos, creían que era la mejor forma. Y por eso nosotros partimos de ese principio que todo acto tiene una intención positiva, y por eso este entorno en el que estamos viviendo actualmente también tiene una intención positiva, ¿sí? Todo este el tema del COVID, y cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de descubrirlo, de entenderlo y saber sacarle el mejor provecho para cada uno de ustedes, ¿sí? Un momento para mirar acá una pregunta. Entonces dice, ¿cómo se puede descubrir mejor las capacidades de las personas? Bueno, hay unas herramientas, ¿sí? Como por ejemplo la de inteligencias múltiples, en donde podemos identificar a través de unos test que manejamos cuáles son esas habilidades, ¿sí? que nosotros tenemos o que nosotros manejamos, y que las podemos potenciar y conocer para poderlas llevar al mejor desarrollo que tenemos de cada una de ellas.
Entonces, ahí podemos nosotros poder identificar aquellas habilidades, competencias o habilidades que nosotros tengamos, ¿sí? Y esa es una de las formas que podemos aplicar para poder hacerlo. Muy bien, vámonos con el cuarto principio. Y el cuarto principio nos habla de que no existen fallas en la comunicación, solo retroalimentación. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros, cuando nos expresamos, cuando nos comunicamos, esperamos que la otra persona nos entienda, ¿sí? Y en muchas ocasiones el feedback o la información que recibimos de estas personas para con nosotros no es lo que estábamos esperando. Entonces la idea es que te tomes eso como un aprendizaje para que tú identifiques cuáles son esos mecanismos que tú puedes cambiar o transformar para poderte dirigir mejor hacia el público, hacia las personas, de manera de que generes una mejor comprensión, porque hay que entender que en la comunicación no solamente está la palabra, también está el lenguaje corporal, también está el lenguaje de las microfacciones que nosotros vamos generando, y todo esto genera información, ¿sí? Entonces ese es uno de los últimos principios pues, que les voy a mencionar el día de hoy, que fueron 4. Entonces, muy bien, perfecto. Ahora hablemos un poco, vamos a ver si pronto por acá hay alguna otra pregunta. No hay. Muy bien, entonces hablemos ahora para qué sirve la PNL, en dónde lo podemos aplicar, ¿sí? Muy bien, la PNL actualmente es aplicable en distintos escenarios. Por ejemplo, para chicos con déficit de atención, ¿sí? Para personas que carecen de confianza. Y esto, cuando hablo de confianza, es confianza en distintos momentos, porque a veces, no, es que tengo miedo de pararme al frente del público, pero tiene todo el conocimiento, tiene toda la capacidad, todo lo que necesita, pero le da miedo enfrentarse al público. Entonces también para situaciones como esta nosotros la podemos trabajar, o incluso a veces son personas muy introvertidas que de pronto temen hablar inclusive a alguna persona y generar, digamos, relaciones con otras personas. Ahí aplica muy bien la programación neurolingüística. Para trabajos de la autoestima también aplica supremamente bien. Hay personas que tienen déficit y la autoestima es un elemento indispensable en el ser humano. Todos necesitamos de alguna u otra forma fortalecernos. Y hoy por hoy podemos decir que en esta situación en la que estamos viviendo, muchas de esas personas que carecen de ese amor propio seguramente no la están pasando tan bien hoy por lo que está ocurriendo en este mundo, y además que están encerrados, que no pueden salir, que no se pueden distraer. Entonces, fortalecerse en ese aspecto es bastante importante porque potencia de muchas maneras y en distintos aspectos para que la persona pueda avanzar. Muy bien, tenemos, hay personas que quieren desarrollar proyectos o que quieren materializarlos. Aplica muy bien la programación neurolingüística porque tenemos un modelo que se llama modelo de precisión, en donde esto nos va a ayudar a fortalecer y a definir muy bien lo que nosotros queremos. Y es una herramienta relativamente sencilla, simple, y podemos conectar con ella súper bien. Otra de las cosas que trabajamos es las relaciones de pareja. Muchachos y muchachas, nos casamos, tenemos amigos, tenemos inclusive relaciones de pareja, no solamente cuando hablamos de la pareja como tal, sino también en las relaciones familiares. La comunicación, ahí aplica muy bien la programación neurolingüística porque le ayudamos a la persona a identificar que no se meta en los triángulos dramáticos. Y este es un elemento bien interesante para que entendamos qué y cuándo nos debemos salir. Por acá tengo una pregunta. ¿Qué recomienda una persona que está comenzando sus proyectos de vida?
Lo que le recomiendo a una persona que esté iniciando su proyecto de vida es que se asegure de que realmente ese sea su proyecto. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, entendiendo si realmente eso es lo que usted disfruta hacer, entendiendo si realmente eso tiene una intención positiva para con usted y tiene una intención positiva para con el mundo, ¿sí? Entiéndase también que cuando queremos establecer un proyecto, fíjese muy bien si eso está a favor de sus valores, a favor de sus habilidades, para que pueda definir si es lo que realmente usted quiere realizar. Si eso no está alineado con su propósito de vida, seguramente le pediría yo muy respetuosamente que revise si realmente su proyecto está alineado con su propósito, porque si no es así, debe de cambiarlo o rediseñarlo o reinventarse, ¿sí? Entonces eso sería muy importante. Muy bien, otra de las cosas en las que aplica la programación neurolingüística es para fobias, personas que de pronto le tienen miedo a volar, personas que tienen miedo a nadar. Es una de las maneras con la programación neurolingüística que podemos trabajar también. Y hay casos de gente que a la claustrofobia, a una cucaracha que incluso está muerta y corren pues porque está ahí, pero entonces también podemos trabajar fobias, ¿sí? Y adivinen, hay uno que es fundamental. ¿Cuántas personas no creen que se lo merezcan? Es decir, con un déficit de merecimiento, ¿sí? Ahí, ese elemento de merecer, ustedes no se imaginan cuántas personas. Y tuve incluso en algún momento una consultante que quería algo, pero en el fondo ella sentía que no lo merecía, por una simplicidad. Y realmente eso te limita a poder lograr lo que tú quieres. Entonces son cositas muy sencillas, pero que finalmente las podemos trabajar para poder reprogramarlas, para poder transformarlas y que las personas puedan fluir de una manera más chévere y más disfrutada, que dejemos de estar sobreviviendo la vida y empecemos a vivirla en plenitud y con herramientas tan prácticas como lo que podemos aplicar en la programación neurolingüística. Ese es el mensaje. Bueno, tenemos alrededor de 10 minutos, todavía vamos bien. Voy a mencionar algunas técnicas de la programación neurolingüística, solo como titulares, porque les recuerdo muy bien que próximo jueves a las 4 de la tarde, Marix Herrera, mi compañera, va a estar entregando unas herramientas, unos tips para aplicar, que son muy valiosos durante este momento en el que nos encontramos pues con la cuarentena, con este tema del COVID. Entonces ahí va a haber unos ejercicios y van a haber unas herramientas que pueden conocer y que pueden compartir con sus seres queridos. Bueno, en la programación neurolingüística manejamos temas como son las submodalidades. No voy a entrar en detalles ni explicación, solo lo voy a mencionar, ¿sí? Para de pronto darle paso a preguntas que las personas quieran realizar en este momento. Tenemos el tema de los metaprogramas, tenemos estrategias de pensamiento, tenemos los temas de niveles neurológicos, tenemos línea de tiempo, tenemos las anclas, tenemos también los niveles neurológicos, son otras herramientas y técnicas que utilizamos, incluyendo la hipnosis. Y eso que les digo algo, yo creo que nada más en estos días pensando sobre el tema de la hipnosis, ustedes recuerdan, no sé si a alguno le haya pasado, a mí me ocurrió. Resulta de que mi mamá, cuando yo estaba en el colegio, a veces me tocaba aprenderme unos temas de sociales, que son temas de historia, y a mí se me dificultaba de alguna otra manera. Entonces mi mamá lo que hacía en su sabiduría
era leerme lo que yo me tenía que aprender en las horas de la madrugada. Entonces fíjense cómo mi madre o el padre, en el caso que sea de cada uno, ella tomaba el cuaderno, se ponía a leer mientras yo estaba durmiendo, y esa es una manera de programar, de entregar la información a la otra persona para que quede instalado en cada uno y quede aprendido. Entonces fíjense, desde hace mucho tiempo lo hacemos, lo que pasa es que de pronto no tenía un nombre, pero son cosas que las mamás o los padres han hecho en su vida. Voy a leer por acá unas preguntas. Entonces están preguntando, dice lo siguiente: ¿qué consejos da a las personas ahora para que manejen el tema del COVID? Bueno, uno de los consejos que les doy en este momento es, primero, que conserven la calma y la tranquilidad, que entiendan que esta situación que está ocurriendo, o más bien que entiendan, no, que comprendan, ¿sí? Porque esto es un tema más de comprensión que de entendimiento. Que conserven la calma, que aprendan a compartir con sus familias, que encuentren el valor del para qué esto está sucediendo y que lo encuentren de carácter individual. Ejercicios que pueden hacer y que no están desconectados de la programación neurolingüística, de hecho totalmente alineados. Generen espacios de meditación, aléjense de las noticias, aléjense de pronto de las, no sé si de pronto alguien está leyendo también pero periódico o está leyendo en internet estas noticias que son tan cargadas de negatividad. Por favor, eviten eso. Yo sé que estar informados es importante, pero el exceso de información te va a poner en una baja vibración, y lo que nosotros queremos es mantenernos en una vibración más balanceada, más armónica. Entonces, por favor, aléjense de esos medios de comunicación que no les está aportando, y más bien pongan las canciones que a ustedes les gustan, conecten con un libro que a ustedes les llame la atención y que les ayude a esa introspección y a ese aprendizaje interior, ¿sí? Por acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo control de la emoción? No entiendo bien la pregunta. El control de las emociones y la dirección de su emprendimiento. No sé, no entiendo. Y de pronto, tratando de traducir un poco lo que me está diciendo Sandra por acá, seguramente es, venga, ¿cómo aprendo yo a manejar mis emociones? ¿Sí? Y que esas emociones me apalanquen la realización del emprendimiento. Ok, entonces, digamos, lo primero que hay que hacer es que las emociones tienen un mapa, ¿sí? Y tenemos que entender que hay situaciones, hay momentos en nuestras vidas que no manejamos nosotros, que no controlamos nosotros. Lo que sí controlamos es nuestra mente, ¿sí? Es decir, cuando ocurre algo, ¿yo qué pienso acerca de ella? Porque eso que yo pienso me activa emocionalmente unas cosas positivas o de baja vibración. Y que esas cosas me activan interiormente son la emoción. Porque después de la emoción que viene una acción, una reacción. Entonces ahí es donde tenemos que entender y trabajar para poder que emocionalmente yo esté lo supremamente fortalecido, ¿sí? Antes de empezar a hacer algo. Entonces es una preparación del ser para el hacer, ¿sí? Entonces eso es lo realmente importante. Por acá tengo otra pregunta. ¿Qué consejos das a las personas para el control de las emociones? Bueno, creo que finalmente contesté algo de esa pregunta que acabaron de realizar, ¿sí? Y vamos de pronto a redondear un poquito sobre eso. Lo primero es que debemos de entender
que las emociones no son ni malas ni buenas. Cuando nosotros creemos que las emociones es que tengo miedo, es que siento tristeza, no son malas. Las emociones hay que vivirlas, ¿sí? Hay que sentirlas. Y no es de reprimirlas o controlarlas o aislarlas. No, eso hace parte de nuestra naturaleza como ser humano. Lo que nosotros tenemos que entender es identificar esa emoción que yo tengo, que me está pasando por todo mi cuerpo o que le estoy sintiendo inclusive en alguna parte, porque a veces la sentimos en los hombros, en el abdomen, en el pecho. ¿Para qué nos está alertando? ¿Por qué nos quiere preparar? ¿Qué nos está diciendo? Cuando le damos esa comprensión al para qué eso que yo siento me está alertando o me está pasando, ahí es cuando empezamos a entender de que las emociones no son negativas. Realmente las emociones son unos aliados de nosotros. Y cuando las comprendemos, se vuelven unos parceros, unos amigos nuestros, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Nos quedan 3 minuticos, 2 minuticos. No sé si de pronto alguien de este público tiene alguna pregunta adicional, algo que quieran mencionar o decir. A ver, bueno, yo les cuento algo. Resulta que cuando yo arranqué con el tema de la programación neurolingüística, mi familia no sabía en lo absoluto esto para qué. Yo por qué estaba haciendo esto. De hecho, ni siquiera entendía que era la PNL. Yo simple y llanamente trabajé conmigo mismo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, o el universo confabuló. Y una de las cosas más bonitas que ocurrió fue lo siguiente. Mi familia empezó a leer un libro y resulta que ese libro era uno de los que yo empecé a leer cuando me inicié en la programación neurolingüística y se llama El poder de la mente subconsciente, que se lo recomiendo por cierto. Cuando yo lo leí, casualmente mi mamá me dijo, ve, ¿será que vos tenés por ahí un libro que es que me recomendó un doctor médico alternativo para que me prestes ese libro? Porque pues él me dijo que me lo leyera y era muy bacano. Yo le dije, ve ma, aquí lo tengo. Y le entregué el libro a mi mamá y ella empezó a leérselo. Y le pareció fantástico el libro. Mi mamá estudió hasta tercero de bachiller, de primaria, mi papá hasta cuarto. Pero resulta que era tanta la emoción de mi mamá ir leyendo el libro y como ir entendiendo todas las cosas que estaban expresadas en ese libro, que cuando ella hablaba conmigo y hablaba incluso mi papá le entró también la curiosidad, vení, ¿y vos qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es eso? Y resulta de que él llegó y también dijo, yo me quiero leer el libro, y se leyó el libro. Y después cogió una sobrina y dijo, ay no, entonces yo también me lo quiero leer, y otra sobrina entonces cogió y se leyó el libro. Y esto se volvió como una cadena que empezó a conectar a mi familia con un lenguaje común. Les cuento esto, ¿por qué? Porque cuando tú quieres generar cambios en tu vida, evita estar queriendo forzar el cambio en el otro. Parte de ti mismo, haz los cambios en ti, que el resto del universo se va a encargar de mover las piezas adecuadas para que las otras personas que están en tu entorno se conecten también con esa vibración y puedan generar cambios. Por eso es importante que partas de ti mismo, no forces los cambios y seguro que te va a ir muy bien. Bueno, ya llevamos una horita aquí, muy entretenida, muy sabrosa. ¿Alguna otra pregunta, Sandra? ¿Aló? Me hacen una pregunta por acá que dice, ¿el subconsciente puede determinar la realidad? Pues miren, les voy a explicar algo del subconsciente. Resulta de que el subconsciente no entiende de chistes. Él no sabe qué es una broma. El que sabe qué es un chiste es el consciente. Entonces, todo lo que el inconsciente recibe, lo recibe de manera literal. Es decir,
Cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos en la mañana y decimos, qué pereza ir a trabajar, el subconsciente lo que hace es, qué pereza trabajar, es lo mejor que esta persona quiere, ¡tin! Y lo pone en un modo de pereza, en un modo inclusive puede ser aburridor o de torpeza, ¿sí? Entonces, él no entiende de eso, él es literal. Cuando decimos, es que este almuerzo que me comí, uy no, qué almuerzo tan violento. Violento. El significado de violento es que, que es desagradable, que es duro, que es difícil. Entonces, no se vayan a extrañar que inconscientemente, que al subconsciente ustedes les grabaron el que ese almuerzo les va a caer mal y a la vuelta de unas horas entonces tengan un daño de estómago o sientan una inflación en su estómago. Entonces, pilas con lo que dicen, las palabras tienen muchísimo poder en nosotros, por eso el lenguaje es determinante en este tipo de trabajo, muy 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 importante, y no solamente en el lenguaje hablado, sino en el que no es hablado también, ¿sí? Sandra, ¿alguna otra pregunta? ¿Tú? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Sandra, no sé, tú me dirás si le damos continuidad a este espacio, seguimos recomendando cositas, alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta adicional que de pronto lo requiera, ¿sí? Ok, entonces vamos a dar por terminado este espacio. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya servido la información que les he entregado. Nos encuentran, como les dije en un principio, en @dioser_coaching. Ahí van a poder encontrarnos y comunicarse con nosotros si lo requieren. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana, que la pasen bien, y estamos para ti, para poder ser un poderoso equipo. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a Sandra Bolchek por este espacio nuevamente. Hasta luego, hasta pronto. Chao.